A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y vamos a continuar el análisis que quedó pendiente en el programa anterior con el ingeniero Fernando Reyes, quien es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha. Bienvenido, Fernando, a este nuevo programa. Muchas gracias, Henry, y esperemos que tener una buena continuidad en esto. Sí, lo vamos a dejar configurado el análisis, ¿no? Es decir, cerrado el análisis de lo que quedó la semana anterior. Pero antes de la inquietud que voy a formular, Fernando, yo voy a leer dos párrafos de un documento, de un boletín que difundió la empresa Chevron. Hay varios boletines, ya se menciona también, son varios los fallos arbitrales dentro de este proceso, pero quisiera simplemente para conocimiento de la opinión pública, lo que menciona es la empresa Chevron. Dice: Tribunal Internacional resuelve a favor de Chevron en caso contra Ecuador. Ecuador condenado por violar el derecho internacional al apoyar fraude y corrupción, dice el titular de este comunicado, de este boletín difundido por Chevron. En la parte pertinente dice: San Ramón, California, 7 de septiembre del 2018. Un tribunal internacional bajo el auspicio de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha dictado un laudo a favor de Chevron y a su filial indirecta, Texaco Petroleum Company, que resolvió que la República del Ecuador violó sus obligaciones bajo tratados internacionales, acuerdos de inversión y el derecho internacional. El tribunal concluyó unánimemente que la sentencia de 9.500 millones dictada en contra de Chevron en Lago Agrio, Ecuador, en 2011, fue una sentencia obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción, y se fundamentó en reclamos que la República del Ecuador ya había transado años antes. El tribunal resolvió que la sentencia fraudulenta ecuatoriana viola el orden público internacional y no debe ser reconocida o ejecutada bajo los tribunales de otros estados. El laudo estableció que, de conformidad con el derecho internacional, Chevron no está obligada a cumplir con la sentencia ecuatoriana. Y hay un segundo párrafo, el boletín es largo, pero me voy a referir al segundo párrafo porque precisa también algunas cosas. El tribunal sostuvo que Ecuador incumplió sus obligaciones bajo un acuerdo de transacción de 1995 que liberó a Texpec y sus filiales de toda responsabilidad por acciones o reclamos fundamentados con intereses difusos. El mismo tipo de intereses en los que se fundamenta la sentencia ecuatoriana de 9.500 millones de dólares. El tribunal determinó que Texpec invirtió aproximadamente 40 millones en proyectos de remediación ambiental y desarrollo comunitario bajo el acuerdo de transacción de 1995, ejecutados por una reconocida firma de ingeniería especializada en remediación ambiental, y que Ecuador en 1998 suscribió un acuerdo final de liberación certificando que Texpec había cumplido con todas sus obligaciones en virtud del acuerdo de transacción de 1995. El tribunal no encontró ninguna prueba que respalde el argumento de Ecuador de que Texpec incumplió los términos del plan de remediación aprobado por Ecuador. Por el contrario, el laudo narra el testimonio jurado de funcionarios del gobierno de Ecuador, en el sentido de que
el trabajo técnico y ambiental de Texpec se ejecutó correctamente, en tanto que la Compañía Petrolera Estatal de Ecuador durante más de 3 décadas no hizo absolutamente nada para abordar sus propias obligaciones de remediación ambiental en la misma área de operaciones, a pesar de que Ecuador y su compañía petrolera estatal recibieron el 97.3% de los ingresos generados por la producción de petróleo del proyecto. El laudo también describe en detalle el testimonio de varios exmiembros de expertos ambientales y científicos de los demandantes ecuatorianos que admitieron bajo juramento que no encontraron pruebas que respaldaran las alegaciones ambientales de los demandantes en contra de Chevron y Texpec. Ese es el boletín y siguen otras argumentaciones, ¿no? Entonces, estimado Fernando, nosotros ya lo dijimos, el acuerdo de transacción es de 1995, suscrito en el gobierno del arquitecto Sisto Durán Ballén, y en 1998 ya existe otro acuerdo, otro convenio de finiquito con el gobierno de Humagüad, en donde ya se liberó al 100% a la empresa Chevron de sus obligaciones pendientes en el Ecuador, especialmente en materia ambiental. En conclusión, la empresa Chevron, antes Texaco, dice: lo que me correspondía a mí por el 37.5% de acciones, prácticamente liberé toda mi responsabilidad, hice limpieza de las piscinas, hizo la remediación ambiental y prácticamente todo quedó finiquitado. ¿Qué es lo que quedó pendiente? Lo que no hizo el Estado, o lo que le correspondía hacer el Estado. Al Estado le correspondía, en cambio, el 62.5% hacer la remediación. Eso argumenta la compañía en toda comunicación y en todos los tribunales, ¿no? Más aún, de por medio, como digo, hay estos dos documentos oficiales firmados por el Estado ecuatoriano. Entonces la demanda en contra de la compañía se hace cuesta arriba porque hay estos dos antecedentes de carácter oficial. Entonces, estimado Fernando, yendo a la parte técnica, la inquietud es, o la pregunta o la interrogante es, me gustaría que tú tienes un gráfico en el libro que le expliques a la opinión pública, ¿no? Porque yo te voy a preguntar, como técnico, como especialista, como ingeniero en producción, como ingeniero especializado en yacimientos, que le expliques qué es lo que se deposita en la piscina, qué es lo que se depositó: aguas de formación, químicos, lodos, ¿no? Petróleo, ya. Y cuál es el impacto, o sea, técnicamente, cuál es el impacto que eso tiene en las especies, ¿no? Y sea en la superficie, sea en el agua, sea en los afluentes, ¿no? Eso, mi querido Fernando. Adelante. Bueno, muchas gracias. No sé si empezamos por el gráfico. Sí, por el gráfico. Está en español, ¿no? Sí. Ese es el libro que... Es la traducción del libro que enseñé la semana anterior de la Judith Kimberlin. Ahí está, perfecto, ya. Y bueno, salió muy bien la toma porque se puede ver cuál era el proceso en términos simples de la separación entre petróleo y agua y gas, sí, que llegaba procedente de la perforación de varios pozos, en este caso a esta estación de producción. Claro. Entonces tiene un separador, tiene un tanque, dos tanques, sí, un tanque de separación. El gas, ¿Este tanque plomo qué es? Es un tanque que denominaban tanque de lavado, en donde en este tanque, ese es un tanque, el blanco es un tanque ya de almacenamiento de petróleo con la mayor cantidad de agua posible. Aquí se hace la separación del petróleo, de las aguas, de las impurezas en esta parte. No, la separación se la hace primero en un sitio donde se colectan, donde llegan todos los pozos, que está un poquito más atrás. Más atrás. Aquí del tanque negro. Todo ingresa al tanque negro, sí, en donde en ese tanque ya se produce la primera separación entre gas, que se dirige a quemarse en el mechero, el agua de formación, que por otra línea se deposita en la piscina que está más abajo donde está el mechero. Eso te viene por aquí, ¿no? Sí, en la parte de ahí. Mientras que el petróleo, con la menor cantidad de agua y de gas, se almacena en el tanque blanco para que sea bombeado hacia el sistema de oleoductos. Correcto. En donde será sometido a una nueva separación para que luego se mueva por el oleoducto transecuatoriano. ¿Y hay aquí, Fernando? Ahí llegó el agua de formación, que tiene una alta salinidad. En promedio en ese tiempo estaba en los 30.000 miligramos
ppm o miligramos por litro de cloruro de sodio, más otros aditamentos, más otros iones, como por ejemplo el radio 226, también tiene una alta temperatura, y esta agua constantemente llegaba permanentemente a esa estación, y desde ahí directamente se descargaba a ese pequeño cuerpo de agua, ese pequeño río que está hacia más arribita del mechero. Sí, está por aquí. Ahí va. Entonces ahí se producía ya un proceso de dilución, porque el agua y el agua de formación y el agua de origen natural se mezclan. No hay forma de que se separen. Siempre va a haber una pequeña cantidad de petróleo emulsionado, que asimismo se va a ir reduciendo esa cantidad de petróleo emulsionado a medida que el proceso de dilución continúa. En conclusión, Fernando, ¿hay que tenemos en esa piscina? Petróleo, aguas de formación, químicos. Petróleo, agua de formación y ciertos químicos que ayudan a romper la emulsión entre el petróleo y el agua. Correcto. Normalmente es lo que ocurría. Entonces, ahí viene la pregunta, Fernando. ¿Cuál es el impacto de estos productos allí en la naturaleza, en el ambiente? Bueno, obviamente esto implica un alto impacto en las especies asociadas a un cuerpo de agua, principalmente peces, principalmente ranas, insectos, y también todos aquellos animales, principalmente la mastofauna, que dependía del recurso agua para beber. Si ellos se contaminan, obviamente mueren. Todo lo que está expuesto a un tiempo de exposición va a morir. Lo que pasa es que aquí, a pesar de todo por llamarlo así, el ruido que hemos hecho respecto al impacto ambiental, no hemos definido con análisis de toxicología lo que se llama los límites para que una especie específica, frente a un contenido de un material contaminante como el agua de formación, va a morir. Lo que suponemos es que a medida que se iba diluyendo, obviamente en el cuerpo receptor su impacto se iba reduciendo, pero este cuerpo receptor, como vieron, era un cuerpo receptor pequeño que iba a un río como mediano, y luego en este caso este río salía directamente al río Aguarico, en donde su gran capacidad de dilución prácticamente lo volvió imperceptible, la cantidad que había de contaminante ya ahí. Entonces el impacto específico está en función de la distancia que se tiene entre la piscina y aguas abajo a medida que se produce el proceso de dilución. Podríamos decir, Fernando, que los impactos son mayores cuando son riachuelos, quebradas pequeñas, pero si ya va a grandes ríos con gran caudal, ya no, el impacto no es tan grande, ¿no? Sí, ya eso se suma que puede haber épocas secas donde no llueva, entonces la cantidad de agua presente en el riachuelo, como tú lo dices, va a reducirse, y por lo tanto la capacidad de dilución del riachuelo se va a reducir también. Lo segundo, lo que se entendía es de que habiendo salido Texaco del Ecuador, ya retiró sus operaciones de los campos petroleros de la Amazonía, y claro, el Estado ecuatoriano siguió a través de la empresa estatal petrolera, siguió con la misma metodología de operación, y por lo tanto se seguía contaminando los afluentes, ¿no? A esta altura del camino, cuando ya se ha hablado bastante de esto y de por medio ha habido un juicio, las cosas han cambiado, se ha mejorado la tecnología, ahora ya no se contamina, ahora ya se tratan las aguas en esa propia piscina que señalaste. A ver, el contrato de reparación no incluyó el tema del manejo del agua producida. Por lo tanto, Petroproducción, como parte del sistema Petroecuador desde 1990, con el nombre de Petroamazonas, siguió manejando las operaciones sin cambio. Con la misma metodología de Texaco. Con la misma metodología de Texaco. Y el acuerdo de reparación y liberación fue principalmente orientado al asunto de las piscinas vinculadas a la perforación de pozos petroleros. Sí, y también a la reparación de derrames de petróleo y reparación de suelos. Principalmente el tema del agua de formación quedó excluido, pero se entró en un proceso que obligaba el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas para que esa agua se le dé un tratamiento, y se escogió la alternativa del agua, reinyectarle en el subsuelo
en las formaciones, principalmente la formación Tiyuyacu, en ciertos campos de crudos extra pesados como el ITT, se está inyectando en la formación Hollín. Tiyuyacu, ¿a qué profundidad está? En metros estaríamos hablando de 6.000 metros aproximadamente. 6 kilómetros. No estoy equivocado, de 2.500 metros. 2.500 kilómetros. 2,5 kilómetros aproximadamente. Ya. Pero se supone que Tiyuyacu, hay estudios que indican que hay una conexión hidrodinámica entre la superficie y los yacimientos de petróleo en la región amazónica. ¿Esto qué quiere decir? De que efectivamente podría darse el caso de que el agua reinyectada en la formación Tiyuyacu por capilaridad esté migrando hacia arriba y contaminando los acuíferos subsuperficiales. Exacto. ¿Cómo llegar a establecer si está ocurriendo? Es un asunto de usar, por ejemplo, ciertos elementos como el tritio de baja radioactividad para hacer un seguimiento si esta agua se está confinando adecuadamente, querría decir de que a no ser que tengas un evento geológico catastrófico, esta agua va a estar ahí sin salir a la superficie. Es que yo estoy pensando lo siguiente, que estando el Tiyuyacu a 2,5 kilómetros, ¿no? Y que si hubiera a esa profundidad afluentes que circulan normalmente el agua en esa zona, y entonces claro, si le inyectan allí las aguas de formación, circularían más o menos a esa profundidad. Pero claro, preocupante sería de que tú inyectas el agua al Tiyuyacu y luego emerge hacia arriba y se contaminan las aguas dulces de superficie. Se supone que si no hay una salida, pues simplemente el agua del original, el agua dulce de la formación Tiyuyacu, ahí se va a mantener. Y también, si tú le añades, en este caso, el agua de formación, también se va a mantener ahí. Y la única forma de que puedan salir es de que se trabaje con presiones altas que fracturen la roca y generen condiciones, como digo, para que vayan migrando esas aguas hacia arriba. O sea, no hay forma de que efectivamente esas aguas se comuniquen con formaciones más abajo. ¿Ese estudio o ese tratamiento no se incluyó en el convenio con la compañía Texaco? No, fue uno de las serias limitaciones que tuvo, ¿no? Porque por lo menos debería haberse hecho los estudios para ver no solamente la capacidad de captación de la formación Tiyuyacu y la formación Orteguaza también, sino el conocer los riesgos a los que se tiene expuesto. Correcto. Aproximadamente 1,5 millones de barriles estamos inyectando informaciones diariamente en Amazonía. Claro. Y eso significó de que obviamente en la superficie ya se deje de descargar el agua y se proceda a la remediación de esas piscinas, que eso seguramente lo hizo Petroproducción. ¿Sí lo haría Petroproducción? Petroproducción, sí, se fue llevando, supongo que sí, se fue yendo en esa dirección. Y como había un acuerdo de liberación, se suponía que esos trabajos formaban parte del presupuesto anual y de los trabajos de Petroproducción. Claro, porque tú para reinyectar el agua de formación hacia el Tiyuyacu, eso implicaba costos, ¿no? Ambientales, ¿no? Costos, ¿no es cierto? Costos adicionales al de producción. Claro. Pero por lo tanto, en costo final de producción del barril del petróleo había que incorporar, añadir, integrar estos costos de reinyección de agua, ¿no es cierto? De remediación ambiental o de control ambiental, como lo queramos llamar. Pero no es algo que signifique elevar los costos. No, sí sube los costos, pero no mucho, porque necesitas determinado sistema de bombas, de tanque, bomba, una línea de flujo, 1 o 2 pozos inyectores y listo, ¿no? O sea, no es algo que demanda altos costos. Que demanda altos costos. O también se ha escogido, en muchos casos, el reacondicionar, reparar a un pozo de baja productividad o que no está produciendo y se le ha convertido en pozo inyector o reinyector, como se le llama, ¿no? Porque hace unos programas atrás yo recibí una información de unos amigos de Petroamazonas, y ellos dieron el dato, inclusive estaban los cuadros allí, de que, por ejemplo, actualmente para julio de este año, el volumen de aguas de formación que surgían de todos los pozos petroleros, de los campos petroleros y de los pozos, que son varios en cada campo,
superaba los 4.700.000 barriles por día de agua de formación. Y ese dato también me lo dieron en otro cuadro, que en el caso del ITT, de 70.000 barriles de petróleo por día, estaba emergiendo en aguas de formación 75.000 barriles, o sea, más era aguas de formación con 5.000 más que lo que era en petróleos, ¿no? Entonces yo digo, y ahí me formulé yo mismo la pregunta, no la pude contestar, y bueno, ¿qué están haciendo con esas aguas? ¿Las están tratando? ¿Las están reinyectando? ¿Qué están haciendo con esas aguas petroamazonas? Bueno, lo que está es reinyectando. ¿Sí está reinyectando? En este momento no está descargando libremente el agua de formación. ¿En todos los pozos? En todos los campos. ¿Y pozos? Y operaciones que tiene, en donde se tiene pozos inyectores. ¿Ya es al 100% eso? Sí, pero hay que hacer una corrección. Ya. Si tenemos más o menos 500.000 barriles diarios de producción de petróleo, y el corte de agua, o sea, el porcentaje de agua es 85%, estaríamos hablando de 1.700.000 barriles. No son 4 millones. No era correcto el dato. Entonces. No, y Petroamazonas estaría aproximadamente, si no me equivoco, con un poco menos de unos 900.000 barriles diarios. Ah, ya. Y de 1 millón es porque, o 1.500.000 o 700, porque entra también de lo de las compañías, ¿no? Claro, porque ingresa también de las compañías que tienen un 85%, 90% de agua, para 115.000 barriles diarios más o menos se puede obtener, la proporción. Yo voy a volver a consultar con estos amigos ingenieros que me dieron ese dato y yo lo expuse aquí en pantalla en el canal. Entonces, porque la preocupación en la gente, en los analistas, en los líderes sociales y sobre todo de aquellos que están pendientes de lo que sucede con la actividad petrolera en la Amazonía, lo que quieren saber ellos, y sería una buena noticia que en verdad, como lo que tú acabas de decir, Fernando, ahora ya se está inyectando el agua, ya no se está procediendo como antes lo hacía, ¿no? Ya, pero estamos contaminando un recurso de que no sabemos si los ecuatorianos de las próximas generaciones van a necesitar, principalmente si el cambio climático se muestra como está mostrándose. ¿Tú te refieres al agua dulce, ¿no? Se tiene una acelerada desglaciación de las nieves eternas, de las nieves eternas, y por lo tanto ciudades como, digamos, la mayor parte de las ciudades de la sierra reduciría esa cantidad de agua. Entonces, una de las alternativas que efectivamente tenemos es el agua de la Amazonía. El agua de la Amazonía. Y muy posiblemente el agua subterránea de la Amazonía. Claro. Yo, para simplemente expresar tu preocupación o la afirmación tuya, es de que al reinyectar esas aguas de formación, ¿no es cierto?, al Tiuyaco, entiendo que es allá, pero eso no quiere decir que no se contaminen aguas subterráneas, ¿no es cierto? Claro, estamos ejerciendo un cambio en la composición físico-química de esa agua. Claro. Y por lo tanto añadiendo contaminantes, y eso implica de que lo estamos haciendo, ¿no? Exacto. Estamos yendo en esa dirección. En el subsuelo, no lo hacemos en superficie, ahora, pero lo estamos haciendo en el subsuelo, ¿no es cierto? Ahora sí cabe pensar, ¿por qué no realizar un tratamiento superficial de agua? Exacto. Y ahí voy a entrar a otro dato. Vamos allá. Sí. A ver, aproximadamente, voy a entrar a un cuadro. Ya. Perdón un momentito que me ubique este cuadro. Lo tengo por aquí, para ser preciso. Sí. Entre 1972 y 1990, en 18 años, en agua de formación en el consorcio Petroecuador Texaco, se produjo 391 millones de barriles. ¿Cuánto? 391 millones de barriles. ¿De qué? ¿De petróleo? De agua de formación. Agua de formación. No voy a hablar de petróleo. Agua de formación. Solo agua de formación. Ya. La Contraloría habla de 379 millones de barriles de agua de formación. En esos 18 años. En esos 18 años. Sí. Perdóname la fecha, ¿qué fechas? Es entre 1972 y 1992, en donde se entregó 20 años. En donde 1990, porque ahí fue cuando Petroamazonas hizo cargo de las operaciones de Texaco. 18 años. Ahora, ¿qué pasó con esa agua? ¿Hay alguna evidencia de esa agua? Posiblemente sí, si es que junto a las piscinas de descarga, pues se hace ciertos análisis físico-químicos capaz de encontrar metales pesados y la presencia del radio. Y tú dices, ahí hay que hacer el tratamiento. Ahí no el tratamiento, sino evidenciar si es que efectivamente ahí ya no hay pues aguas salinas. Pero sí puede haber habido cierta depositación de los constituyentes de esta agua salina.
Y estos constituyentes pueden ser el cloruro de sodio, metales pesados y también el radio 226. Si eso ha ocurrido así o está ocurriendo así, pues esa sería principalmente una de las fuentes de emisión de material radioactivo que podría estar afectando a la población. Porque ya la población no está tomando el agua de los pequeños riachuelos, o si lo está tomando, a lo mejor ya no está expuesta a riesgos porque ya prácticamente se diluyó el agua descargada. Imagínate que del 90 al 2018, al 2017, sí, al 2018. Sí. ¿Tú crees que ya no tenemos no habría esa contaminación? Presumo de que si hay contaminación será baja, pero aquí en el Ecuador hay universidades, hay expertos ambientales, expertos químicos, que deberían tener la opción de que comprueben si efectivamente hay impactos ambientales residuales, llamémosles así. Quiero dar un dato. Aproximadamente, en promedio, esos 371 millones de barriles que decía, significa la descarga de 9.000 metros cúbicos diarios. Imagínate 9.000 metros cúbicos diarios solamente repartidos en las cuencas del río Guarico y en la cuenca del río Napo, son 4.500 metros cúbicos diarios. Esa cantidad, los 9.000 metros cúbicos diarios, significa apenas el 0,16% del caudal en metros cúbicos por segundo que tiene el río Guarico. O el 0,016 del río Napo o el 0,022 del río Guarico. Y eso te indica de que definitivamente el agua se diluyó. Y eso fue muy importante para que la contaminación no haya alcanzado mayores dimensiones producto de la depositación y de la permanencia de esa agua en superficie. Con ese mismo principio, ¿por qué no las universidades? ¿Por qué no el Ministerio del Ambiente? Se hace un programa de dilución primaria del agua de formación, reduciéndole la cantidad hasta que pueda obtener el valor que está en el reglamento ambiental para descarga. No se descargaría, sino que eso se completaría con un sistema de biotratamiento de lo que se denomina pantanos secos o pantanos artificiales, que podría ser un sitio no solamente de descontaminación final del agua de formación, sino también de recuperación de determinadas especies asociadas a los pantanos, y siempre tener monitoreado las salidas de esa agua. Aquí, y también la idea es qué cantidad de gente va a ocupar un manejo ambiental de esa naturaleza. Correcto, Fernando. Estamos prácticamente, hemos concluido el programa. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muy amable. Gracias, Henry. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.